Un saludo cordial a todos los que ven este video. En este momento quiero compartirles un poco acerca de Jürgen Bultmann, que es un teólogo contemporáneo bastante importante. Inicialmente quiero hablarles un poco acerca de su biografía. Bultmann es un teólogo protestante alemán, nació en Hamburgo y fue obligado a pertenecer al ejército a la edad de 17 años para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese momento, ese panorama desolador lo vivió él a tal punto que se vio sumergido en un mundo sin esperanza. Este hombre tuvo su formación teológica en Göttingen y fue influenciado mucho por la teología de Karl Barth. Recordemos que Karl Barth fue uno de los teólogos que inició con el movimiento teológico contemporáneo, donde su posición fue retornar a ese pensamiento de un Dios trascendente. Recordemos que en ese momento se estaba viviendo una teología donde solamente lo importante era la inmanencia de Dios, ese Dios que lo podíamos experimentar en la carne, ¿sí? De tal manera que estaban convirtiendo a Dios o a Jesús prácticamente como en un maestro de teología o en un maestro de ética. Pero Karl Barth le cambia el sentido a ese Dios que está sobre nosotros o que es más que nosotros, tiene mayor conocimiento, es trascendente y es completamente distinto a nosotros. Entonces, Bultmann recoge un poco de ese pensamiento teológico de Karl Barth. Y hay tres textos que son los textos más sobresalientes de Bultmann, como son la teología de la esperanza, el Dios crucificado y por último la iglesia fuerza del Espíritu. Bultmann no escribió solamente estos tres textos, él escribió muchísimos textos más, pero por razones de tiempo quiero resaltar lo que él quiso hablar y lo que él quiso transmitir, su pensamiento teológico a través de estas tres producciones. Iniciemos entonces con la teología de la esperanza. Bultmann muestra que la esperanza no es un colofón del cristianismo, es decir, no es solamente la conclusión del cristianismo, sino su radical fundamento y su motivo operante en todo momento. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos está pronosticando un futuro alentador. Entonces era bastante importante en ese momento de desesperanza, en un momento donde la gente había perdido la esperanza porque mucha muerte, mucha destrucción, mucha violencia, y entonces hablarle ahora de un Dios que soluciona las cosas, un Dios que opera en medio de las dificultades, era algo novedoso, algo distinto. Entonces Bultmann expresa claramente que sí podemos encontrar esperanza en Dios. Bultmann entiende la fe cristiana como esperanza para el futuro de los seres humanos. Sí tenemos oportunidad. Por ejemplo, un ejemplo que da la Biblia del Éxodo. El pueblo de Israel pudo tener esperanza posterior a la salida de esta esclavitud. La misma crucifixión y muerte de Jesús se constituye en un hecho esperanzador para el ser humano. De este modo, la escatología expresa la actitud de expectativa que subyace en la fe. Sí, tenemos expectativa, porque tenemos un Dios que ha prometido muchísimas cosas y nos ha hecho grandes promesas que nosotros debemos
experimentar. Y estamos en una expectativa, estamos expectantes de poder disfrutar y de participar de una eternidad con Cristo. Esta esperanza actúa como una fuerza motivante, realmente es algo que nos motiva. Y como dijera Pablo, que estamos en una carrera y que tarde que temprano vamos a llegar a la conclusión de esa carrera, al finalizar de esa carrera, y que vamos a recibir el premio del supremo llamamiento. El segundo libro que en este momento quiero compartirles, o más o menos mencionar el pensamiento teológico de Bultmann, es el que se titula El Dios crucificado. Entonces vemos que la teología de la esperanza guarda una relación profunda entre este libro también, con este libro también que se llama El Dios crucificado, donde ofrece una visión del cristianismo desde la cruz de Cristo. Jamás puede separarse el cristianismo de la cruz de Cristo. La muerte de Jesús es importante. Se interpreta la cruz entonces como la muerte de Jesús, cuando Él fue abandonado por su Padre. Pero también se interpreta como un acto amoroso de solidaridad de parte de Dios para con aquellos que están oprimidos, abandonados por Dios. Entonces miren qué importante es este texto, porque nos hace entender que Dios tuvo esa solidaridad, y esa solidaridad no es más que esa expresión de amor de parte de Dios para con aquellos que no tenían esperanza o ninguna oportunidad. Entonces aquí se trata el problema de la teodicea, que es el sufrimiento divino. Jesús sufrió en la cruz. Jesús sufrió la vergüenza, el señalamiento, la violencia de los soldados romanos que actuaban en contra de él, la burla del pueblo, el señalamiento del pueblo, el abandono de su padre, el dolor de morir. Todo eso lo sufrió el Señor. Bultmann considera que esto es lo que permite unir las dimensiones verticales y horizontales de la relación entre Dios y el ser humano. Sí, porque el pecado nos tenía alejados, totalmente separados de Dios. Dios está muy por lo alto de la posición del ser humano. Entonces, a través de ese acto de amor, volvemos a tener conexión con Dios. Es la única oportunidad que tenemos de tener esa nueva conexión con Dios. Desde este modo, el Cristo crucificado invita a una revolución del concepto de Dios. Para Bultmann, Dios y el sufrimiento no son contradictorios. Algunas personas de pronto podrían entender que Dios en ningún momento sufre, pero es que en este momento específicamente la cruz muestra a un Dios que sufre para poderle dar vida a aquellos que no tenían oportunidad. Finalmente, voy a hablarles acerca del texto La Iglesia, fuerza del Espíritu Santo. Entonces, Bultmann interpreta a la iglesia como una comunidad abierta y carismática de discípulos de Jesús. Es decir, una comunidad que se caracteriza por vivir como Jesús, comprometidos en el compañerismo con los pobres y los oprimidos. Es decir, que así como Cristo busca ayudar y sacar de la pobreza y de la opresión a los pobres, así la iglesia debe caracterizarse por evidenciar esos mismos valores. En Trinidad y Reino de Dios, frente a interpretaciones humanistas o monoteístas de la Trinidad,
de latina deidad, Bultmann desarrolla una hermenéutica realmente trinitaria de la historia bíblica. Entonces vamos a ver unos apartes. Por ejemplo, la iglesia en el poder del Espíritu, es el título original, completa los volúmenes anteriores con una perspectiva eclesiológica y del Espíritu Santo. La visión eclesiológica de Bultmann, cómo tenía que desarrollarse la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu cuya misión deriva del evento de la cruz. Conecta una cosa con la otra. Lo que hizo Jesús en la cruz con la operación del Espíritu Santo en medio de la iglesia, ayudando al necesitado, en conexión con el necesitado. De este modo la iglesia vive entre la historia pasada de la redención dada por Jesús y el futuro universal en el cual la historia podrá tener cumplimiento total. Claro que sí, porque la iglesia va entonces a operar de acuerdo a los valores expuestos por Cristo y que se evidencia en la iglesia por la acción del Espíritu Santo. Esto para la iglesia implica cumplir con su misión de proclamar, pero también involucrarse en el trabajo de transformar. La iglesia publica el Evangelio, la iglesia publica la cruz de Cristo, la iglesia pronuncia el Evangelio, pero también la iglesia es parte es un elemento de transformación para la sociedad, como anuncio y preparación para lo que viene, anuncio de la gloria de Dios que ha prometido, la segunda venida de Dios, esa escatología de la que habla Bultmann también en el Dios de la esperanza, ¿verdad? La teología de la esperanza, y que ahora no es una teología aislada, sino que observamos que estos tres libros se conectan perfectamente. Muy bien, hasta aquí ha sido todo esta exposición y que Dios les bendiga.